Bueno, buenos días. Vamos a continuar con la unidad 1. La clase anterior vimos lo que es el equilibrio de una partícula, en el cual pues la sumatoria de las fuerzas en X, que es la componente de la resultante, y la sumatoria de la fuerza en Y, que es la otra componente, daban igual a 0. Recordando un poquitito, vimos que esto lo podemos resolver a través de un plano cartesiano para calcular la resultante, como se muestra del lado derecho, en la figura del lado derecho. Pero también podemos utilizar el teorema de Stevin. Ustedes recuerden, el teorema de Stevin es sumar a la fuerza 1, sumarle la fuerza 2, y de la fuerza 2 la fuerza 3, y la fuerza 3 la fuerza 4. Se va a formar una figura de este tipo. Aquí, para poderlo resolver, pues podemos utilizar lo que es la regla, una regla común, medirlo y sacar una escala. Por ejemplo, 300 a cuántos centímetros equivale, y de esa manera resolverlo de forma geométrica. Pero nosotros ya no estamos usando ese método, estamos usando descomposición de fuerzas, como lo vimos en los ejercicios anteriores. La descomposición en su forma rectangular, aplicando un poco lo que es matemáticas vectorial, podemos también descomponerlas, o sea, en fx, aplicándole lo que es el vector unitario y. Sabemos que y representa que se dirige en el eje x, j que se dirige en el eje y k que se dirige en el eje z. Aquí no les muestro k porque apenas vimos lo que es descomposición en dos componentes. Si están en equilibrio, cuando usemos variables en forma rectangular, pues es lo mismo hacer la sumatoria de fuerzas en x y sumatoria de fuerzas en y igual a 0. Es lo mismo tener estas ecuaciones. Significa que también nuestro sistema se encuentra en equilibrio. Ahora vamos a ver las fuerzas en el espacio. Pero vamos a manejar componentes rectangulares con la finalidad de que ustedes sepan cómo se está comportando el vector en el espacio. Si ustedes ven las imágenes del lado izquierdo, tengo tres ejes, X, Y y Z. Significa que ya hay tres ejes cartesianos. Esto significa que ya tenemos una fuerza en el espacio. Y esa fuerza en el espacio se llama F. En la primera figura del lado izquierdo se muestra. La fuerza F, llamada de esa manera, pasa por el plano XZ y está desfasado con respecto al eje X un ángulo phi. Este ángulo phi que les muestro, que está entre la componente que va de O a C y con respecto al eje X. El ángulo que se forma de esta fuerza F con respecto a Y se llama teta Y. Y lo que vamos a encontrar a partir de aplicar matemáticas vectorial, vamos a encontrar lo que son los cosenos directores, así como la dirección de esta fuerza y sus componentes en el espacio. Si nosotros lo hacemos de forma manual, así como lo hemos hecho anteriormente, la descomposición de fuerzas en 2D, pues se nos complicaría bastante. ¿Por qué razón? Porque esta fuerza la podríamos descomponer, en este caso, encontrar la fuerza FH, como lo muestro en la imagen del lado derecho en el centro. Si yo descompongo, conozco el ángulo phi. Si yo saco coseno, seno del ángulo de este ángulo phi, voy a encontrar que
que va a ser el seno es igual a cateto opuesto, coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, y después de eso FH va a estar en función de este ángulo phi. Pero en nuestro caso pues no es necesario. Lo que yo quiero calcular es los ángulos que están con respecto a cada eje de la resultante, que es OA, que es la fuerza F, por ejemplo teta y si está el ángulo con respecto a X se va a llamar teta X, y si está con respecto a Z va a estar teta Z. Entonces, así como se muestra en la imagen, nada más se muestra lo que es teta Y, pero también está teta X y teta Z. Para eso voy a encontrar la componente de la fuerza F, la FY, y para encontrarlo voy a aplicar, es un triángulo rectángulo en el espacio, voy a encontrar con el coseno de teta Y es igual a cateto adyacente, que es FY, sobre hipotenusa F, el espejo F, FY, y me va a quedar FY es igual a F por el coseno de teta Y. Si quiero encontrar FH, va a ser seno es igual a cateto opuesto, que es FH, sobre la hipotenusa del espejo FH, y me queda la fórmula FH, F por el seno de teta Y. Tengo estas dos fórmulas. Si yo quisiera encontrar Fx a partir del ángulo phi, el que está con respecto a X, y la fuerza FH, tendría que aplicar coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa despejando FH, me queda Fx es igual a FH por el coseno de phi, pero yo sé cuánto vale FH. FH vale F de seno por teta de Y, lo sustituyo donde está FH y pues me resulta F por el seno de teta Y por el coseno de phi. Y así lo voy haciendo para cada componente, tanto para Fy y para Fz. Al final de cuentas, lo que me interesa es que en realidad Fx va a ser igual a la fuerza resultante por el coseno de teta Y Fy va a ser igual a F por el coseno de teta y Fz va a ser igual a F por el coseno de teta Z. Estas son mis fórmulas que surgen de la forma como les expliqué cómo sale Fx. Es nada más una manera de sustituirlos en estas fórmulas para sacar tanto Fx, Fy y Fz. Si estas fuerzas las pongo en forma rectangular, sería F resultante es igual a Fxy más Fyj más Fzk. Entonces ya tengo otra variable importante que se llama teta X, teta Y y teta Z. ¿Y qué son? Pues son los ángulos directores de la fuerza resultante, para saber cómo está esa fuerza en el espacio con respecto a los ejes principales. Pero si yo quiero, por ejemplo, sacar, si yo despejo o si yo recorro la fuerza F, en este caso estoy minimizando. Como F multiplica tanto a teta como multiplica a teta X, a teta Y y a teta Z, lo puedo simplificar. F va a multiplicar a todos los ángulos, coseno de teta X en Y, coseno de teta en Y, coseno de teta en Z acá. Al final de cuentas, todos los ángulos, la suma de todos los ángulos en forma rectangular me va a dar un ángulo lambda. ¿Y qué es el ángulo lambda? Pues ustedes recordando un poquito de matemáticas vectorial, es el vector unitario. Si la ponemos como lambda x, lambda y y lambda z, al final de cuentas, si yo saco el cuadrado de cada uno de estos valores de coseno de teta x al cuadrado, de coseno de y al cuadrado y coseno de teta al cuadrado, o lambda x al cuadrado, lambda y al cuadrado, lambda z al cuadrado, esto va a ser igual a 1. ¿Por qué razón? Porque es un vector unitario. Y al final de cuentas, todos los cosenos, tanto de teta x al cuadrado, coseno de teta y al cuadrado y coseno de z al cuadrado, va a ser igual a 1. ¿Por qué? Pues porque es un vector unitario, así como lo muestro en las imágenes del lado derecho
y del lado izquierdo, que están representando cómo se está comportando esa fuerza F de color rojo en el espacio a partir de sus componentes Fz, Fx y Fy, y a partir de sus ángulos directores. Si ustedes observan, θ y la fuerza está con respecto a la fuerza y θz está con respecto al eje z, y θx está con respecto al eje x. A eso está representando esta fórmula. Ya saben cómo surgió, no hay mucho problema. Si yo quisiera calcular los cosenos directores y conociera la componente de la fuerza en el espacio en x, en y y en z, y conozco el valor de la resultante, si yo divido f de x de la componente de la fuerza entre la fuerza resultante y saco el inverso de coseno de θx, pues me va a dar el ángulo director θx. Si quiero calcular θy, necesito conocer la componente en y su fuerza resultante, y lo mismo para calcular el ángulo director de θz, debo de conocer la componente en z sobre la fuerza. Ustedes imagínense que yo tengo una fuerza en el espacio, pero que no está en el origen, del plano cartesiano. En este caso, como no está en el origen, pues sería muy complicado resolverlo, ¿verdad? Imagínense que un vector anda en el espacio del salón, que no esté en el origen en un vértice de nuestro salón. Ahí, para poderlo resolver, tendríamos que, si lo hacemos sin lo que es matemáticas vectorial, pues se nos complicaría muchísimo resolverlo. Entonces, como ustedes conocen un poquito de mecánica, de matemáticas vectorial, imaginemos que tenemos una fuerza en el espacio y que sabemos la magnitud de esa fuerza que se encuentra en el espacio, así como lo ven en la figura 2.34. Conozco de dónde parte el vector y conozco dónde termina el vector. Por lo tanto, yo puedo conocer esas coordenadas donde se encuentra el vector inicia desde m hasta n, como se muestra en la imagen. En el punto m se encuentra la coordenada x1, y1 y z1. Y en la punta del vector n se encuentra la coordenada x2, y2 y z2. Si yo quisiera calcular las componentes de esta fuerza que se encuentra en el espacio, que no está en el origen, voy a hacer lo siguiente. Como conozco sus coordenadas y yo sé que este vector, a lo largo de él pasa un vector unitario llamado lambda, que son i, j y k, o que es coseno de θx, coseno de θy y coseno de θz. Yo puedo calcular la distancia que hay. Si conozco las dos coordenadas, puedo calcular la distancia que hay en x, restando la coordenada x2 menos x1. Puedo conocer la coordenada de z, de la distancia z, y la distancia de y. Por lo tanto, si yo conozco estas distancias y conozco las coordenadas y conozco ese vector unitario que ustedes ya conocen en matemáticas vectoriales y que lo vimos hace un momento, que qué significan estos vectores, podemos descomponer esta fuerza en el espacio. Si yo sé que conociendo las distancias que hay de dx, de dz y de dy, restando las coordenadas de la punta menos la parte trasera del vector, voy a determinar que si yo le agrego el vector unitario i, j y k, es el vector mn, el vector que está pasando por la fuerza que estoy aplicando en el espacio. Entonces el vector de m a n va a ser dx en i, dy en j más dz en k. Después, si yo divido el vector unitario entre su magnitud, y eso les hace recordar el vector unitario en matemáticas vectorial, lambda va a ser igual al vector mn entre su magnitud, me va a dar el vector unitario. Recuerden que esto al final les da igual a 1. Es la dirección de la fuerza. Si la fuerza es igual a la magnitud por el vector unitario,
me está dando en realidad las direcciones, o me está dando lo que es las componentes de la fuerza. Si yo multiplico la magnitud de la fuerza por lambda, que es el vector unitario que está pasando por la fuerza, en realidad si yo divido fuerza por la distancia en x entre la magnitud de la distancia, me está dando la componente de la fuerza en el espacio de la componente en x. Lo mismo va a pasar si yo multiplico la fuerza, como lo muestro en la imagen inferior, por la distancia en y entre la magnitud de d de la distancia, me va a dar la componente en y así de la misma manera en z. Aquí les muestro ya resumido lo que es la fórmula del lado derecho superior. Fx es igual a la fuerza, a la fuerza resultante por la distancia de la fuerza en x sobre la magnitud de la distancia, me da la componente en x, y de la misma manera en y, nada más lo que cambia es la distancia en y en z igual, nada más cambia la distancia en z. Abajo les muestro cómo calcular la distancia en x, que es la coordenada de la punta, que es x2 menos la parte trasera del vector menos x1, para calcular dx, y dy de la misma manera, y2 menos y1, y dz, z2 menos z1. Para calcular la magnitud de la distancia va a ser igual a la raíz de dx al cuadrado más dy al cuadrado más dz al cuadrado. Y si quiero calcular los vectores, los ángulos directores con respecto a esa fuerza que está en el espacio, con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z, pues voy a calcularlo de la siguiente manera, conociendo la distancia en x sobre la magnitud, va a ser el coseno director de teta x, conociendo la distancia de dy y la resultante de la distancia va a ser coseno de teta y de la misma manera con z, como se muestran en las imágenes. Si ustedes ven, aquí se está aplicando mecánica vectorial para poder determinar una fuerza en el espacio. Si nosotros queremos calcular y aplicar posteriormente el equilibrio de un cuerpo, de una fuerza en el espacio de un cuerpo rígido, lo vamos a ver a continuación. Si lo hago desde el punto de vista rectangular, pues Rx, Ry y Rz tiene su vector unitario, y J y K. Si yo quiero hacer sumatoria de estas fuerzas, es igual a sumar todas las fuerzas en X en Y, todas las fuerzas en Y en J y todas las fuerzas en Z en K. Por lo tanto, Rx va a ser la sumatoria de fuerzas en X, Ry va a ser la sumatoria de fuerzas en Y la resultante en Z va a ser la sumatoria de fuerzas en Z. Para calcular la resultante total, ya de las componentes X, Y y Z, va a ser Rx al cuadrado, Ry al cuadrado y Rz al cuadrado. Y si quiero calcular los cosenos directores de esta fuerza resultante, va a ser la resultante de la componente en X sobre la resultante total, me va a dar teta X. Si quiero calcular coseno de teta Y, va a ser igual a Ry sobre R. Y si quiero calcular el coseno de teta Z, Rz, que es la componente en Z, sobre la resultante. Y aplicando ya lo que es el equilibrio de una partícula en el espacio, pues lo mismo vamos a aplicar, nada más le agregamos la sumatoria de fuerzas en Z igual a 0, pero también vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Si queremos aplicar lo que es equilibrio de una partícula en el espacio. Y vamos a hacer un ejercicio de que desde mi punto de vista pues está muy fácil. Voy a hacerlo, voy a pasarlo a Paint y ya si hay comentarios pues ya me van diciendo más adelante o en la siguiente clase. Como no tengo calculadora a la mano, ya ustedes lo van a solucionar, lo van a volver a repetir en su casa y van a resolverlo. Bueno, van a sacar la solución ya final. Denme chance.
Listo. Dice, este es un globo que aerostático. La fuerza que está ejerciendo del globo, si ustedes no tienen que analizar el problema, lo que está haciendo el problema es lo siguiente. Si dibujo mi diagrama de cuerpos libres, voy a dibujar mi diagrama de cuerpos libres, recuérdenlo, diagrama de cuerpos libres, diagrama de cuerpos libres, diagrama de cuerpos libres. Y el diagrama de cuerpos libres es muy importante. Es muy importante realizarlo para que ustedes sepan cuál es el comportamiento del fenómeno, o en este caso del sistema. Yo sé que de antemano que esta fuerza del globo va hacia arriba, porque se está elevando, va hacia arriba la del globo. Esta es una fuerza que va hacia arriba, y que el problema dice que es una fuerza P vertical, aunque no nos debería decir que es vertical. Nosotros de antemano sabemos que lógicamente el globo va hacia arriba. Como el globo va hacia arriba, también sé que la distancia que hay de A a B, la fuerza que hay de A a B para sujetar que el globo no se vaya, va de A a B, Es una fuerza que está sosteniendo al globo. Y todas las cuerdas lo están haciendo. Todas las cuerdas lo están haciendo. Todas las cuerdas están haciendo que el globo no se vaya. Van de A a D y van de A a C. ¿Qué pasaría si yo los vectores los dibujara al revés? Que en lugar de que vayan de A a B y de A a C y de A a D, debido a las cuerdas, los dibuje al revés, pues el globo no estaría estático, seguiría hacia arriba, por lo cual se está deteniendo. Ya tengo mi diagrama de cuerpos libres. Ya sé cómo se comporta. Dice, se usan 3 cables para amarrar el globo que se muestra en la figura. Determine la fuerza vertical que ejerce el globo en A, así como está el diagrama de cuerpos libres. Si se sabe que la tensión en el cable AB es de 250 newtons. Significa que me dan como dato una fuerza de un cable. Eso es algo interesante. Me dan como dato la fuerza AB. La voy a dibujar aquí. Fuerza AB. Me dan la resultante de la fuerza AB porque no está descompuesta en sus componentes. Porque no me dicen que en X o en Y o en Z. Es la resultante. 259 newtons. Me dan como dato. Esto me dan como dato. Entonces ya tengo esta fuerza AB. Ya tengo esta fuerza AB. Ya tengo esta fuerza AB. Le pongo una rayita en la parte superior con la finalidad de indicar que es un vector. Si no le pongo la rayita, significa que es una magnitud. Entonces es un vector. No conozco la fuerza AC ni la fuerza AD. Estas no las conozco. Voy a ponerlas aquí. No conozco la fuerza AD. Ni conozco la fuerza AC. Ni tampoco conozco la fuerza P. Tampoco la conozco.
la que me está pidiendo. Tampoco conozco esta fuerza. No la conozco. Como no conozco ninguna de esta fuerza, permítanme. Como no conozco ninguno de esos datos y me está pidiendo calcular la fuerza P vertical, me están pidiendo calcular esta fuerza. No la conozco. Aquí tengo que hacer una descomposición de fuerzas en el espacio. Yo les comentaba cuando trabajábamos en 2D que si nos faltaban fuerzas y que nos pedían una fuerza y el sistema se encontraba en equilibrio, vamos a aplicar el teorema de la ley del equilibrio. La sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Por lo tanto, voy a hacerlo. Pero ya es una fuerza en el espacio. Y fíjense que las fuerzas no están en el origen. Ningún origen está. Y si estuvieran sería más fácil. Pero no están en el origen, estamos desfasados del origen. Se encuentran en el punto A. Así como les expliqué la teoría hace ratito. Entonces lo que voy a hacer yo, primeramente es determinar las coordenadas de A. Y las coordenadas de A, si yo parto del origen de O, donde está O, A se encuentra nada más en el eje Y. En Z ni en X hay coordenada para determinar esta coordenada de A. ¿Por qué razón? Pues porque se encuentra sobre el eje Y nada más. Por lo tanto, en X va a ser 0. En Y mide 5.60 metros. 5.60 metros. Y en Z tampoco no hay coordenada. Ya determiné la coordenada de A. Ya está la coordenada de A. Voy a determinar la coordenada de D. La coordenada de D. Si me coloco en el origen, la coordenada de D. Si me coloco en el origen. En el eje X. Es hacia acá, hacia donde están las X. En X tenemos 2 puntos. Se alcanza a ver muy bien. 2.40. ¿Es 2.10 o 2.40? No alcanzo a ver muy bien. 2.10 o 2.40. Vamos a ponerle 2.40. 2.40. Y en Y, como está sobre el eje XZ, pues en Y no hay ninguna coordenada, por lo cual vale 0. Y en Z sí hay, En Z se dirige 4.20. En Z es 3.30, pero observen que está ya en los negativos. Está en la parte hacia abajo son positivos, hacia arriba son negativos en el eje Z. Menos 3.30. ¿Por qué? Miren, observen. Este es interesante. Si ustedes observan, si me coloco del origen, voy a calcular la coordenada de D. De D en X, en D. Bueno, voy a regresarme para verlo, para que repetirlo. Mejor lo voy a ir rayando para que ustedes vayan entendiendo. Creo que ahí me equivoqué. La coordenada D. En D primero voy a buscar en X.
en X, en D, como está sobre el eje Z y sobre el eje X, en X pues no hay nada. En X vale 0. No hay nada, no, o sea, no recorre ninguna distancia a partir del origen en X. En Y tampoco. En Y porque está sobre el plano XZ, tampoco hay nada. Es también 0. Es también 0. Y en Z sí hay. En Z va del origen de aquí a aquí. Hay 3.30. Pero está en el lado de los negativos. Y acá es Z. Y acá es Z positiva. Por lo tanto, como es negativo, tengo que respetar los símbolos en las coordenadas. Aquí va a ser coma, 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 3.30 menos 3.30. Listo. Ya tengo mi coordenada D. Y ahora voy a calcular la coordenada C. C ya está dentro de estos dos planos X, Z y X. Por lo tanto va a haber coordenada en X y en Z y en X. En Y no va a haber porque está sobre la superficie. No hay nada sobre el eje Y. Y lo voy a hacer. Voy a calcular la coordenada C. Y la coordenada C, si voy a trazar una línea para que ustedes vayan viendo cómo voy. En el eje X es lo que va de aquí a aquí. Es 2.40. O sea, de aquí a, de aquí a donde está C. Y a la distancia que hay de ahí, o sea, de aquí a aquí, es 2.40. Positiva porque va hacia las X positivas. 2.40. Y la distancia que va en Z es del origen hacia donde está C. En este caso va a ser la distancia que va de aquí a aquí, del eje Y a Z, o sea, del origen a Z, es 4.20. ¿Y en Y cuánto vale? En Y, pues como C está sobre la superficie de X, de Z y Y, pues vale 0. Entonces en Y no hay nada, en Y vale 0. Y en Z sí, en Z vale 4.20, lo que les dije. Y positivo porque va hacia los positivos. Ya tengo mi coordenada C. Ahora mi coordenada B. Me falta nada más la coordenada B. Esto es lo más complicado de esto, Si se equivocan en las coordenadas, pues ya todo el problema va a estar mal. B nada más hay en X, ni en Z, ni en Y hay. Hay nada más en X y vale 4.20 negativos porque estás en los 4.20 negativo, en Y 0 y en Z 0. ¿Por qué razón? Pues porque nada más hay coordenada en el eje X, pero en los negativos. Y ya tengo mis coordenadas. Yo ya no voy a corregirlas, ustedes pueden revisarlas. Si nos equivocamos, pues corrigen. Ya les dije cómo. Pero en este caso, pues ya están correctas. Ya tengo las coordenadas que van de A a D. Primeramente voy a calcular la distancia. Voy a calcular la distancia. Voy a ponerla con D minúscula de A a D.
de A a D, de acuerdo a lo que es un vector unitario. Voy a crear un vector unitario de esa distancia. Igual, lo que tienen que hacer es, si va de A a D, D es la punta y A es la parte trasera del vector. Entonces voy a restar la coordenada de D. Si yo resto la coordenada de D a A, va a ser 0 menos 0, o sea, 0 menos 0, de la coordenada de D en X vale 0, en X, y en A vale 0, pues va a dar 0. Entonces no existe componente unitario en X. Si yo resto 0 menos 5.60 de la coordenada D menos A en la componente Y, 0 menos 5.60, pues me va a dar menos 5.60 en Y. Y voy a restar menos 3.30 menos 0, pues me va a dar menos 3.30 en K. Perdón, acá en... Aquí es en J, perdón, es en J, porque en X no hay nada. Estoy restando D menos A. Las coordenadas. 0 menos 0, pues da 0. 0 menos 5.60 en Y, pues me va a dar menos 5.60 en J, porque estamos en el eje Y. Y menos 3.30 menos 0, pues me va a dar menos 3.30. Menos 3.30. Menos 3.30 en K, porque estamos en el eje. En el eje Z, que es K, es un vector unitario. Ya tengo el vector unitario. Si yo quiero calcular sus componentes de esta fuerza, pues voy a hacer lo siguiente. Voy a calcular su magnitud de esa distancia AD. Y la distancia de la magnitud AD va a ser igual a la raíz de 5.60 al cuadrado más la pura magnitud 3.30. Yo sé que de antemano este es menos negativo, pero elevado al cuadrado pues se va a hacer positivo, ¿no? Elevado al cuadrado se va a hacer positivo. Al igual también esta es negativa, pero al elevarlo al cuadrado pues también se va a hacer positiva. El elevarlo al cuadrado se va a hacer positiva. Al elevarlo al cuadrado para sacar su magnitud, eso ya lo vimos también, su magnitud, para sacar su magnitud. Y ya tengo para poder determinar su magnitud. Teniendo su magnitud y teniendo sus componentes en X, Y y Z, o en este caso que nomás nos salió en Y y en Z, ya puedo descomponer la fuerza AD. Y la fuerza AD en sus componentes va a ser lo siguiente. Si yo quiero descomponer la fuerza AD, le voy a poner también su línea porque es un vector, perdón. Es un vector. Si quiero calcular
la fuerza AD en sus componentes, pero yo sé que no conozco el valor de la fuerza AD. Recordando un poquito esto de la fórmula, voy a regresarme a la diapositiva. Recordando un poquito la fórmula, cuando descompusimos una fuerza en el espacio, debería de conocer la distancia de dx y la distancia resultante de d para poder determinar la componente de la fuerza x. En este caso, pues no conozco cómo se llama, no conozco lo que es la fuerza resultante de la fuerza. Vamos a regresar a P. Como no conozco esa fuerza, si yo conozco la magnitud de esta fuerza AD, imagino que conozco la magnitud de la fuerza AD, que la conociera, pues ya sería fácil calcular su componente, ¿no? Si conociera sus magnitudes así. Si conociera sus magnitudes, su pura magnitud, como esta parte que está aquí, su magnitud, que conociera su magnitud, así como está aquí, magnitud nada más, su resultante, lo que voy a hacer es lo siguiente. Si yo conozco su magnitud aplicando matemáticas vectorial, voy a determinar la componente de la fuerza AD en X, que va a ser igual a la fuerza resultante llamada FAD, que no conozco, multiplicado por la distancia en X, pero en X, ¿cuánto va la distancia? Pues 0, sobre la magnitud de la distancia, que vale DAD. La componente en realidad de la fuerza ADX no tiene componente en X. ¿Por qué? Pues porque su distancia en X vale 0. Donde sí hay componente es la fuerza AD en Y. En Y va a ser igual a la fuerza resultante, fuerza de AD, que no conozco, pero que sí sé que está multiplicado por su vector unitario llamado menos 5.60 en J. 60 en J. Ya no voy a poner el vector unitario porque ya va a ser nada más su pura magnitud, no va a ser su resultante. Si fuera vector tendría que ponerle J y poner una rayita en la parte superior, pero como nada más nos interesan las puras magnitudes, ya no es necesario. Sobre su magnitud y la magnitud de DAD, hay que resolver esta raíz y ya voy a obtener DAD. Ya tengo la componente de la fuerza AD en el espacio. Fíjate, en el espacio, no está en el origen. Y esto me va a dar como resultado pues un valor en función de DAD. Pues si conocemos el valor, tenemos que resolver esta raíz en función de la fuerza AD. Y para la fuerza la componente ADX, para la fuerza ADX, perdón, ADZ, porque ADX vale 0. Para la ADZ va a ser igual a la magnitud fuerza AD, que multiplica la componente Z menos 3.30 entre su magnitud. Y su magnitud de la distancia, pues hay que calcularlo, no tengo calculadora, ustedes lo hacen. DAD. Y estas son
las componentes de la fuerza ADY en función de la fuerza AD. Ustedes van a calcularlas ya con calma. Y voy a hacer lo mismo para la fuerza AC, para la fuerza AB. Entonces voy a hacer lo mismito. Para la fuerza AC, ahora voy a restar la punta que es C y la parte trasera del vector que es A. B menos A. B menos A. Sus coordenadas. Y lo voy a hacer aquí. Va a ser, voy a empezar aquí. Esta es la parte, esta es parte 1. Voy a encerrarlo para no estarlos confundiendo. Esta es la parte 1. Parte 1. Esta es la parte 1. Vamos a empezar con la parte 2. La parte 2. Y la parte 2 dice que voy a determinar la distancia, el vector unitario de A a B. Perdón, de A a C. A a C. Vamos a hacerlo de A a C primero. Y de A a C, pues también ya tengo las coordenadas. C, voy a restar la punta menos la parte trasera, que es A. 2.40 menos 5 menos 0.5, 0 menos 5.60 y 4.20 menos 0. Entonces aquí ustedes de antemano pues ya saben que resulta. Voy a restar las coordenadas A de C menos A. Parte de la punta menos parte trasera. Y la primera me va a arrojar lo siguiente. 2.40 menos 0.5. No, 2.40 menos 0. 2.40 menos 0 me va a dar 2.40 en I. Y después sigo la coordenada en Y, 0 menos 5.60 menos 5.60 en J. 0 menos 5.60 y después 4.20 menos 0. Más 4.20 menos 0 en K. Rectificamos y está correcto. Significa que el vector unitario de AC tiene componentes en los tres ejes, tanto en X como en Y como en Z. Entonces ahí ya no hay ningún problema. Aquí ya hay tres componentes del vector unitario. Para calcular su magnitud aplicamos matemáticas vectorial, que es muy sencillo, y la resultante de DAC va a ser igual a 2.40 al cuadrado más, voy a poner el signo, pero ustedes ya saben de antemano que cualquier número elevado al cuadrado negativo se hace positivo. Eso sí lo tienen, eso ya lo saben matemáticamente. Va a ser 5.60 al cuadrado más 4.20 al cuadrado. Ya lo tengo. Esto es al cuadrado al cuadrado.
Listo, ya tengo la magnitud de DAC. Hay que meter en la calculadora y pues, obtenerlo. Voy a aplicar lo mismo. Para calcular la componente de la fuerza AC en X, pues ya lo sabemos. Para obtener la componente de la fuerza AC en X, pues va a ser igual a lo que hay en a la magnitud de la fuerza, que es fuerza AC, que multiplica a la componente del vector unitario de AC, de la distancia, en Y, porque lo estamos calculando en X, 2.40, sobre su magnitud, y la magnitud pues, es lo que resulte de DAC. DAC. Ya tengo la componente en X. Para calcular la componente en Y, pues es lo mismo que hice con ACX, es lo mismito. La única diferencia es que en lugar de llamarse FACX se va a llamar FACY. 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 Y en lugar de 2.40 va a ser en Y, en J, menos 5.60. Y va a ser aquí menos 5. Va a ser negativa, entonces menos 5. Menos 5.60. Listo. Ya tengo la componente de la fuerza AC. Y por último voy a obtener la componente de la fuerza ACZ. ACZ. Y la fuerza ACZ lo voy a calcular de la siguiente manera. ACZ, agarro esto, traigo para acá, va a ser lo mismo que ACY, pero en lugar de a fuerza ACX va a ser ACZ. Z. Y en lugar de ACZ en lugar de 2.40 va a ser 4.20 porque está en la dirección del eje Z en K. Y va a ser 4.20. Esto lo borro. Va a ser 4.20. 4.20. 4.20. 4.20 de AC. Y ya sustituyendo y resolviendo, pues va a estar en función de fuerza AC y fuerza AC, tanto la componente de X, Y y Z. Y ya voy a ir a la última fuerza a descomponerla para aplicar el principio de equilibrio, porque nos hacen falta fuerzas y hay que aplicarlo de ley. Si no nos hicieran falta fuerzas, más haríamos descomposición de fuerzas. Pero como si nos están pidiendo la fuerza P, pues hay que suponer que el cuerpo está en equilibrio. Ya tengo parte 2. Ahora voy a ir con la parte 3. Y la parte 3 dice lo siguiente. Voy a descomponer la fuerza AB, que es la que me falta. La AB son 3 cuerdas. La fuerza AB, voy a restar B menos A. Distancia vectorial AB igual a menos 4.20
menos 4.20 menos 0, que es A, queda menos 4.20 menos 4.20 en I. Y después voy a restar B en Y menos A, que es 0 menos 5.60 menos 5.60 en J. Y voy a restar 0 menos 0. Nada más hay componentes en I y J. Ya tengo eso. Ahí ya no hay ningún problema. Ya tengo mi vector. Le pongo la rayita porque es un vector. Y cuando no tiene la rayita es una magnitud. Ahí está. Para descomponer esa fuerza, yo conozco cuánto vale la fuerza AB. Ya conozco la magnitud de esa fuerza, me la da como dato el problema. Vale 259 newton la fuerza AB. Para poder, voy a calcular la magnitud de la fuerza AB, de la distancia AB, que va a ser igual, ya lo sabemos cómo hacerlo, menos 4.20 al cuadrado más menos 5.60. Al final de cuentas, ustedes saben que todo número negativo elevado al cuadrado se hace positivo. Entonces yo lo estoy poniendo para no confundirlos, para no decir, va a dar un resultado diferente, da lo mismo si le pusiera positivo, pero en este caso lo estoy dejando tal como están los resultados que nos arrojaron las distancias. Todo sobre raíz. Listo, ya está. Ya está la distancia que hay de A a B, la magnitud. Y voy a encontrar las componentes. Entonces tienen que solucionar AB. Para encontrar las componentes de la distancia, la componente de la fuerza AB en X, va a ser muy sencillo. Va a ser igual a la magnitud, que en este caso sí la conocemos, que es 259 newtons. Y también conocemos su componente en X de la distancia del vector unitario, que es menos 4.20. Y también conocemos la magnitud, no tengo calculadora, ustedes lo hacen, de la distancia AB. Ya tengo la componente en X. Para obtener la componente de la fuerza AB en Y, va a ser igual a la magnitud de la fuerza AB, que es 259, si ya nos las da como dato, por la distancia en Y, que es menos 5.60 entre su magnitud, entre su magnitud. Eso lo deben de calcular ustedes en su casa, de DAB. Y ya esto va a tener valores, porque sí conocemos todos los datos de la fuerza en Z, pues no hay, porque no hay coordenada. Si ustedes observan, ya están descompuestas todas las fuerzas que interactúan en este sistema. Entonces, pues ya no habría problema para resolverlo. Ya tengo, voy a hacer lo siguiente, ahora sí voy a aplicar el principio de equilibrio, porque tengo muchas incógnitas, entonces voy a aplicarlo porque sí está en equilibrio. Y ahorita lo vamos a resolver. Ya tengo esto, voy a
poner que esta es mi parte 4. Mi parte 4. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas. En la parte 4 voy a aplicar el principio de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Entonces significa que si yo hago la sumatoria de fuerzas de todas las componentes que están en X, que están en Y que están en Z, significa que está la partícula en equilibrio, y lo cual puedo solucionar el problema para poder calcular las otras incógnitas que me está pidiendo. Entonces lo que voy a hacer es sumar todas las componentes en X. Voy a comenzar en X. En X voy a observar que en la primera fuerza que descompuse, A de X no existe, no hay componente. Me voy en la parte 2 para AZ, ACX, sí existe, y es esta de aquí. Voy a sumar en AX esta, voy a sumar en ABX, voy a sumar esta, y en AX nomás existen esas dos. Si ustedes observan, la única incógnita va a ser fuerza AC. Lo voy a hacer, por ejemplo, ACX, en la primera fuerza que descompuse, ADX no existe. AC sí existe. Dice fuerza AC que multiplica. Primero lo voy a hacer para X a 2.40 y que este multiplica y que este divide, a la distancia de AC más la componente de la fuerza ABX, que también si hay componente en BAX, que vale 259, que multiplica a menos 4, que multiplica a menos 4.20, es 0.20, menos 4.20, ahí me faltó un puntito, sobre la distancia de AB de A a B de A a B de A a B y la componente en X no hay, por ejemplo no hay otra fuerza, esto lo vamos a igualar a 0 para poder determinar. Este nada más es en la componente X, puras X, son puras X. Nosotros conocemos a DAC, ya ustedes lo van a sustituir y van a poner el valor, cuánto vale acá en esta parte. Conocen a B, también ya van a saber este número, el valor numérico. Despejan la fuerza AC de esta ecuación que se formó. Van a despejar FAC, lo van a despejar y van a obtener la componente, la resultante de la fuerza AC. Ya tienen la componente de la fuerza AC a partir de la sumatoria de la fuerza X de equilibrio. Después lo voy a hacer para la fuerza Y igual a 0.
de la misma manera, Lo voy a hacer de la misma manera. Sumatoria de fuerzas en Y. Y en Y me voy primeramente al paso número 1, fuerza A de Y. Voy a poner esto aquí. Voy a poner esto aquí. Y voy a poner AY esto aquí. Y voy a poner AY aquí. Pero recuerden que de todas estas fuerzas en Y también está P. Y P va hacia arriba, por lo cual lo deben de incluir. Voy a hacerlo. No me va a alcanzar, pero voy a hacerlo. Ustedes ya lo van a solucionar de forma con su calculadora. En AY, la primera componente es FAD, que multiplica a menos 5.60 y que esto está dividido entre la distancia de AC más es AD, aquí me equivoqué, AD, la distancia de AD, más en el paso 2, la fuerza en la componente Y es fuerza AC, que multiplica a menos 5.60 de la distancia entre la distancia de AC más en el paso 3, la distancia de Y es 259, que multiplica a menos 5.60 entre DAB más la fuerza P, que ustedes no la incluyeron en los cálculos, pero que está en el diagrama de cuerpos libres, que va hacia arriba, es positiva, en Y va a ser P igual a 0. Ya tengo otra ecuación de equilibrio. Donde ustedes observan que las que va a quedar en función de la fuerza AD, de la fuerza AC, y lo que voy a obtener es este valor de la 259 de la fuerza AB. Este sí lo conozco, todos los valores, pero ya calculé la fuerza AC de la ecuación anterior. La sustituyo aquí en la ecuación 2. La que me va a hacer falta es la fuerza AD y la fuerza P. Tengo dos incógnitas, por lo tanto tengo que volver a hacer el equilibrio para la fuerza en Z. Para la fuerza en Z, la componente en Z, perdón, tengo que también aplicar el principio de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en componente en Z igual a 0. Y en Z, ustedes observen que la primera, en el paso 1, voy a sumar fuerza AD, de la magnitud AD, menos 3.30 entre su distancia, que es DAD, más en el paso 2, es igual a Z, va a ser fuerza AC, que multiplica a 4.20 entre la distancia AC,
Y en el paso 3 la componente en Z no hay, vale 0. Este lo voy a igualar, ya no hay más fuerzas, igual a 0. De antemano yo ya conozco AC. AC lo calculé en la primera ecuación. Esta ya lo conozco. Esta ya la conozco. ¿Cuánto vale AC? Y también ya conozco cuánto vale AC. Sé cuánto vale AC. Sé cuánto vale DAC. Lo único que no conozco es la fuerza AD. Y la fuerza AD, despejando de esta fórmula, AD es igual a un valor Y, llamado Y. Ustedes lo van a calcular. Como ya tengo la fuerza AD y tengo la fuerza AC, pues ya sustituyo en la ecuación anterior, donde tenía dos incógnitas, tanto aquí, y voy a despejar P, que es lo que me está pidiendo el problema. Y pues ahí terminamos este problema. Resuélvanlo, háganlo, practíquenlo y háganlo ya con números donde ya conozcan datos y den el resultado de P, cuánto les da como tarea. Ok, nos vemos la siguiente clase. Cuídense.